más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, el domingo pasado empezamos lo que fue el tema de los atributos de Dios, amén, y dimos la introducción acerca de que es muy importante que conozcamos las características de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada. Incluso el aprender por qué no le agradan algunas cosas y por qué le agradan otras, y todo eso nos ayuda a poder tener una mejor relación con el Señor, amén. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con el primero de estos atributos, de estos 15 atributos que vamos a estar viendo en estas 15 semanas. Y este atributo precisamente tiene que ver con la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Precisamente esta aceidad de Dios nos habla de la existencia de Dios en sí mismo. Vamos a ir viendo poco a poco más y más a profundidad para que nos quede muy claro, pero igual para tenerlo también como un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Steven Lawson decía por ahí: no hay estudio más grande e importante que el ser humano pueda realizar sino el estudio de Dios, amén. No hay algo más importante de lo que podamos aprender, no hay nada más importante que podamos traer a nuestra vida sino el aprender quién es Dios, aprender de Dios. Eso es lo más relevante que podemos aprender en toda nuestra existencia. Y bueno, hablando de eso, vamos a ver entonces algunas generalidades de este primer atributo que vamos a estar hablando el día de hoy, de la aceidad de Dios. ¿Cuáles son algunas de estas características que tenemos aquí? Vamos a verlas una a una. La primera de ellas es que Dios tiene vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Esta es una de las características o atributos que nos puede costar más trabajo entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un principio que lo tenemos muy bien localizado de alguna manera a partir de que nacimos, ¿ok? A partir de que por medio de nuestra mamá pudimos llegar a este mundo, ¿no? Y podemos saber, y tenemos una fecha de nacimiento, tenemos una fecha donde estamos iniciando la vida. Y podemos decir que tenemos ahí ese origen o esa vida a partir de ese día, a partir de la gestación misma. Pero la realidad es que en cuestión del Señor, Dios tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nadie ni de nada. Nosotros dependemos totalmente de Él y nuestra vida espiritual y física viene de Él. El primer punto que debemos entonces entender acerca de la aceidad de Dios es que Dios vive, existe en sí mismo. Dios no necesitó de nadie para poder existir. Dios no necesitó de nadie para poder ser, sino que es y vive en sí mismo. Pero a partir de Él es que todas las cosas existen, y es que tú y yo estamos vivos. Es que tú y yo podemos existir. En alguna ocasión, Charles Spurgeon, que tenía en ese tiempo 20 años de edad, era muy joven, es uno de los mejores predicadores que ha habido en la historia. Y predicando acerca de Malaquías, el capítulo 3, versículo 6, mencionó algo que les quiero leer, donde dice lo siguiente: hay algo sumamente mejorador para la mente en la contemplación de la divinidad. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Otros temas con los que podemos lidiar, en ellos sentimos una especie de autosatisfacción y seguimos nuestro camino con el pensamiento. He aquí, soy sabio. Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, descubriendo que nuestra plomada no puede sondear su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vanidoso sería sabio. Pero es como un pollino de asno salvaje, y con solemne exclamación: ¿soy de ayer y no sé nada?, es que terminamos. Ningún tema de contemplación
tenderá más a humillar la mente que los pensamientos de Dios. Pero mientras el tema humilla la mente, también la expande. Aquel que a menudo piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que simplemente camina pesadamente alrededor de este angosto globo. El estudio más excelente para expandir el alma es la ciencia de Cristo y de Él crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada ampliará tanto el intelecto, nada magnificará tanto el alma del hombre como una investigación devota, ferviente y continua del gran tema de la deidad, es decir, de Dios. No hay ningún otro tema, en pocas palabras, que nos pueda dificultar más el pensamiento, que nos pueda traer más preguntas, que nos pueda traer más complicaciones al momento de querer respuestas, que el pensar en la profundidad de Dios. Pero ese mismo pensamiento nos debe de llevar a humillarnos delante de Él y a entender que si Dios es tan enorme, que si Dios es tan grande, que podamos difícilmente entenderlo, entonces con mayor razón es que debemos de humillarnos y adorarle a Él. Así de vasto es el Señor, así de grande es Él. Me encanta lo que dice aquí Spurgeon cuando menciona que el ser humano regularmente vamos en la vida y cuando vamos aprendiendo ciertas cosas o vamos adquiriendo cierto conocimiento, nos sentimos orgullosos de lo que sabemos, nos sentimos capaces por lo que vamos aprendiendo. El ser humano, conforme va avanzando en la tecnología, en la ciencia, se va sintiendo más poderoso. Pero la realidad es que cuando pensamos en Dios, menciona aquí Spurgeon la analogía de un águila que va volando y que al volar pues alcanza a ver todo, pero cuando pensamos acerca de Dios no alcanzamos a ver todo de Él. Y esto es uno de los pensamientos que debemos de tener muy presentes como creyentes, hermanos, porque el entender, el estar conscientes de que tenemos un Dios tan grande que realmente no vamos a alcanzar a comprenderlo en la totalidad, nos debe hacer humildes delante de Él, nos debe de llevar a una actitud de humildad delante de Él, reconocer el Dios tan grande que tenemos. Y por lo tanto, eso debe de influir en nuestra adoración al Señor, que tiene que ver con una vida diaria que reconoce quién es Él. No sé si a ti te ha pasado que al pensar acerca de Dios, llega un momento que tu mente ya no te da. Llega un momento que tu mente ya no encuentra respuestas. Y eso es totalmente normal, porque estamos hablando de aquel creador que es eterno, que es todopoderoso. Y está bien pensar así. Está bien que eso nos lleve a un pensamiento de humildad delante de Él. Y eso entra dentro de la deidad de Dios. El creer y el pensar que Dios depende de sí mismo, humanamente te va a querer llevar a decir, no, pero a ver, ¿dónde fue su principio? ¿Dónde estuvo? No lo vas a entender. No lo vamos a comprender. Yo quisiera ahorita aquí a lo mejor en esta reunión, humanamente hablando, decirte, es que mira, Dios empezó así de esta manera. No, porque eso es lo que nuestra mente quiere entender, porque nuestra mente es finita. Pero cuando nos metemos al tema de Dios, estamos metiéndonos al tema de la eternidad misma, y la eternidad misma es muy difícil o imposible de comprender. No podemos entenderla, pero podemos saber que ahí está. Y eso es lo importante de conocer del Señor. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1 versículo 1 lo siguiente. Nos habla que Dios está antes del principio. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay varias interpretaciones en este primer versículo de la Escritura muy profundas, pero una de ellas, hablando de la raíz en hebreo acerca del principio, es que también tiene la connotación más allá del principio de cuándo. Es decir, este versículo 1 del capítulo 1 de Génesis podríamos leerlo de esta manera también: cuando Dios creó los cielos y la tierra. Habla de un principio, pero pon mucha atención aquí. No está hablando de alguna manera exactamente del principio, de lo que podemos entender como el universo como tal vez. O no está hablando, mucho menos está hablando del principio de Dios, amén. Está hablando de cuando Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra.
¿Qué quiere decir esto? Aquí la Escritura de alguna manera nos comienza a revelar que Dios está antes del principio. Y filosóficamente hablando, o con la lógica, podemos entender que Dios es antes que el principio. Y eso es algo que nos puede empezar a traer luz acerca de la seidad de Dios, que Él está antes del principio. Por eso dice la Escritura que Él no tiene principio ni tiene fin. Tú y yo tenemos principio, ¿verdad que sí? Dios no. Y volveríamos al punto lógico, por el hecho de que nosotros tenemos un principio y entendemos de esa manera la cronología de la vida, es que quisiéramos también situar a Dios ahí, pero no podemos, porque Dios no tiene principio. Y eso puede causar dos cosas en el hombre. Una, el que se maraville de Dios, o la otra, orgullo en su corazón por querer pensar, no, Dios tiene que tener un principio. No es así. Dios no tiene un principio. Y esto es algo maravilloso de entender. Dice la Escritura también en Salmos, el capítulo 93, versículo 2, de esta manera: tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Qué interesante esto, ¿no? Porque es como manejar la eternidad dentro de una temporalidad. Y aquí dice el salmista y habla del pasado eterno. Dice que Él permanece desde tiempos inmemorables. ¿Qué quiere decir esto de tiempos inmemorables? Cuando nosotros hablamos de los tiempos inmemorables, tenemos que tener en cuenta aquí la raíz de esta palabra, que es en hebreo la palabra olam. Y la palabra olam significa inmemoriales, pasado eterno, pero tiene que ver con un punto de desaparición, un tiempo fuera de la mente, una eternidad, un siempre. En pocas palabras, para que esto podamos captar un poco más nosotros, lo que nos está diciendo es que si es inmemorial, es que no hay memoria de eso, porque hasta allá se extiende el principio de Dios. Es un pasado eterno que simplemente no podemos comprender de manera humana. Entonces esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es ese punto? Que es difícil para nosotros entender esto ya que tenemos un principio. Por el hecho de que tú y yo tenemos un principio, repito, es que quisiéramos entender cuál es el principio de Dios. Pero bíblicamente lo que la Escritura nos enseña de manera muy breve, muy sencilla, es: Dios no tiene principio. Y esto creo que nos vuela la cabeza, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, porque ¿cómo no puede ser? O sea, es que no lo alcanzo a entender. Bueno, esa es la realidad. Entender al Señor es bien complicado, es difícil. Podemos conocer acerca de Él por lo que Él en su amor y su gracia nos permite conocer de Él. Pero así de grande es nuestro Señor. Dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2 lo siguiente: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen ¿desde dónde? Desde la eternidad. Y aquí nos habla del Señor Jesucristo. Esta es la profecía que en Miqueas habla acerca del nacimiento del Señor Jesús en Belén. Y está hablando de Dios mismo encarnándose para nacer en este pequeño pueblo, viniendo ¿desde dónde? Desde la eternidad. Ahí están los orígenes de Dios. Si tú quieres entender los orígenes de Dios de alguna manera, en algún grado, debes de tener muy en claro que los orígenes de Dios están en la eternidad. Con todo esto, hermano, yo quiero que tú te des cuenta que al Dios que servimos, que al Dios que por su gracia buscamos honrar y amar, es un Dios muy grande, amén. Es un Dios muy fuerte y poderoso. Dice también la Escritura en el Salmo 90, versículo 2, de la siguiente manera: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Una vez más el salmista, tratando de entender la existencia de Dios, tratando de entender
cómo es que Dios existe y colocándolo de esta manera, dice, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Él es Dios y siempre lo será. Esto es algo precioso para nosotros que debemos de entender. Recuerden que los atributos de Dios se interconectan unos con otros. Aquí estábamos hablando de esta seidad de Dios, pero al hablar de la seidad de Dios de manera muy lógica podríamos conectarlo también con la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Él es el Dios que es, que ha sido y que será por la eternidad. Y eso es algo muy bello de nuestro Dios. R.C. Sproul menciona al respecto de esto algo que quiero también leerles, que estoy seguro será de bendición para todos nosotros. Él decía de esta manera, o mencionó: si alguna vez hubo un momento en que no había nada, lo único que posiblemente podría haber ahora no podría ser ahora. Aquí voy a entrar en un aspecto un poquito filosófico y lo voy a volver a repetir porque puede sonar un poquito difícil de que lo podamos digerir a la primera vez. Voy a repetirlo una vez más. Si alguna vez hubo un momento en que no había nada, lo único que posiblemente podría haber ahora no podría ser ahora. ¿Entendemos hasta ahí ese punto? Nos habla, ¿verdad? Obviamente de que si no hubo nada en algún momento, de la nada no puede surgir nada. Eso es lo que nos dice este punto hasta aquí el hermano R.C. Sproul. De la nada no puede surgir nada. Una de las teorías que existen acerca de la creación, acerca del universo, es que surgió ¿de dónde? De la nada, ¿verdad? Se nos ha dicho que de repente hubo una explosión, hubo una situación donde se conjugaron varios elementos, varias circunstancias y entonces vino la existencia. Pero la más pura lógica nos diría que de la nada no puede surgir, es decir, ¿surge qué? Nada. Tiene que haber algo para que surja la existencia. Y ese es Dios. Pero Dios, en su capacidad de autoexistencia, déjame decirte algo, no depende de las leyes físicas a las que tú y yo estamos sometidos. Porque tú y yo estamos en un nivel de vida, de existencia, que no es el que tiene Dios. No sé si me puedo explicar, porque es un tema complejo. Pero lo que quiero decirte es que Dios no se va a sujetar a las leyes del tiempo, del espacio o de la materia. ¿Y sabes por qué? Porque Él las creó. Él no se sujeta a eso. Dios no está apurado, no está apresurado tengo que ya terminar con esto porque se me acaba el tiempo. No. Dios no está sujeto a pensar, la tierra se la están acabando los humanos, tengo que hacer algo antes de que se la acaben. Dios no está sujeto a eso, porque Dios va más allá de todo eso. Él viene por atrás de todo eso. Y dice enseguida el hermano R.C. Sproul, porque lo único que podría ser sería la nada, y la nada no es algo. ¿Está de acuerdo? La nada no es algo. Ni siquiera algo pequeño, ni siquiera un algo microscópico, ni siquiera un algo subatómico, no es nada. Tú puedes pensar en el microcosmos, ¿verdad? A veces nos maravillamos del macrocosmos, ¿verdad? Del universo y todo, pero cuando tú vas al microcosmos también es maravilloso entender todo este mundo de las bacterias, de los virus, de los átomos, etcétera, 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 y ver que ahí hay un orden. Pero aún eso es algo. Aunque tú no lo alcanzas a percibir, es algo. Aunque no alcanzamos a entender obviamente el universo, es algo. No es la nada. Y dice enseguida, y si alguna vez hubo un tiempo en que no había nada, voy a repetirlo. Dice, y si alguna vez hubo un tiempo en que no había nada, no habría nada ahora. Así que siempre tenía que haber algo que tuviera el poder mismo de estar dentro de sí mismo, o nada podría ser. ¿Hay algo más elemental que esto? Si la ecuación es Dios o el azar, la única solución posible, señoras y señores, es Dios, porque el azar no puede hacer nada. ¿Qué te parece?
Sí está complicado, ¿verdad? Es que Dios es muy grande, nuestro Dios es muy grande. Y el entender de alguna manera, en cierto nivel, este atributo de Dios de la seidad, de cómo Él es en sí mismo, nos hace ver la grandeza, un poco de la grandeza, de la magnitud que tiene nuestro Dios. Y ¿sabes qué? Honestamente, nos hace ver lo pequeñitos que somos. Porque aunque el hombre en todo su humanismo ha tratado de sobreestimarse, de decir que Él es la causa de todas las cosas, cuando surgió esta filosofía del humanismo, la filosofía central de esta filosofía era el hombre como el centro de todas las cosas. Te tengo una noticia, no es así. Y por más que queramos decir que nosotros somos lo máximo, la verdad es que somos muy pequeños en medio de la creación de un Dios eternamente grande y poderoso. Esto no solamente debería de hacernos humillarnos delante de Dios, sino que de una buena forma, te lo digo, nos debería de hacer temblar delante de Él. Pensar lo grande que es Él. Y esto nos debería de llevar todavía también a ser agradecidos en pensar que un Dios tan grande, tan poderoso, tuvo a bien el preocuparse por nosotros y proveernos de un plan para poder estar con Él, fíjate bien, por la eternidad. Porque aunque tú y yo no tenemos un principio, el hecho de que Dios nos regale la eternidad es algo muy, muy grande. ¿Seguimos todos aquí? Amén, vamos a continuar. Dice la escritura en Isaías capítulo 43, versículo 10, lo siguiente, dice así: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo, nunca lo habrá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solamente Él es Dios. Y a mí me encanta aquí esta parte que dice: tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí. Si tú estás creyéndole al Señor, si tú estás conociendo del Señor, es porque Él así lo quiso. Y deberías de estar dando brincos de alegría por eso. Porque créeme que hay quienes no han podido entender esta parte que menciona al final Isaías, de que no hay otro Dios, de que nunca hubo alguien como Él y nunca lo habrá. No hay otro Dios como Él. Si tú estás caminando en Cristo o estás caminando en tratar de conocerle a Él, como todavía pensando, ¿será que de veras lo que me dicen, lo que dice la Biblia, lo que me dicen de Dios, será cierto o no? Entonces estás peligrando porque estás divagando ahí. Pero cuando tú estás ya convencido por el poder del Espíritu Santo, de su palabra, que no hay otro Dios como Él, que nunca ha habido uno como Él y que nunca lo habrá, entonces vas por buen camino. Porque sabes en quién puedes confiar. El entender este poder de Dios te hace estar en una roca firme, porque sabes que estás en manos del que trasciende todo el tiempo, todo el espacio, toda la materia. Y deberíamos de dar gracias al Señor siempre por esto. Quiero hacerte otra mención muy importante de un teólogo llamado A.W. Pink, que menciona en un libro que él tiene sobre los atributos de Dios lo siguiente. Dice así, fíjate muy bien cómo lo menciona él. Él ya lo menciona de una manera un poquito más digerible. Dice: hubo un tiempo, si puede llamarse tiempo, ahí quiero hacer una coma, porque realmente el tiempo vino a existir a partir de que Dios creó las cosas. Pero entonces dice A.W. Pink: hubo un tiempo, si puede llamarse tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, subsistía igualmente en tres personas divinas habitando solas. No había un cielo que manifestara su gloria como ahora es manifestado. No había tierra, no había ángeles que le cantaran alabanzas. No había universo, no había nada. Y eso fue no por un año, no por una era, sino por la eternidad. Solo Dios
autocontenido, autosuficiente, autosatisfecho, sin necesidad de nada. Dios no estaba bajo ninguna restricción, ninguna obligación, ni bajo ninguna necesidad de crear. Lo hizo por su soberanía, porque le plació. Ese es Dios. No sé si a ti te asombre, pero yo de leer eso me revuelve el corazón y el estómago, y me hace pensar lo afortunado que soy de por su gracia poder conocerle, de por su misericordia poder saber que Él está ahí y que me amó tanto que se hizo hombre y murió por mí en la cruz. Dice aquí al final A.W. Pink que Dios no estaba bajo ninguna restricción, que Él no tenía ninguna obligación, no tenía ninguna necesidad de crear. Él era suficiente en sí mismo. Él estaba autosatisfecho en sí. Alguna vez hemos tocado el tema de la adoración a partir de esto en algún momento. Y a veces nosotros pensamos que cuando estamos aquí adorando al Señor, cuando estamos cantando al Señor, lo quiero llevar al punto de los cánticos, de esta expresión de adorar al Señor con los cánticos, con las letras, con la destreza de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y a veces pensamos que cuando estamos cantando aquí a Dios, parece que estuviéramos haciéndole un favor a Dios, como si tuviéramos un Dios que necesita eso para seguir siendo Dios, para poder seguir existiendo. Y te tengo una noticia: no es así. Dios no necesita de tus cantos, Dios no necesita de tu adoración. Esa es la realidad. Es más, Dios no necesita ni siquiera de la adoración de su creación. Dios no necesita de la adoración de sus ángeles, porque Dios está autosatisfecho en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sí mismos están autosatisfechos. Pero nos da el privilegio, nos da la gran bendición de poderle adorar. Dios no necesita nuestra adoración, pero en su grande amor la quiere. Amén. Él la quiere, pero realmente Él no necesita de eso, porque Él es autosuficiente en sí mismo. Y sin duda, cuando pensamos en todo esto, pues son pensamientos que nos abruman, ¿cierto? ¿Cómo se sienten al pensar en todo esto? Para mí es una pregunta muy seria que necesito hacerle, porque no quiero nada más como venir y predicar esto como si fuera una clase de instituto teológico bíblico. No, quiero que pienses con qué te hace sentir. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de pensamientos que nos llevan a poder de alguna manera entender quién es Dios generan una batalla en nuestro ego, generan una batalla en nuestra mente, generan una batalla de orgullo incluso en todo nuestro ser. A veces incluso al llegar a pensar por algunas personas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios tiene que ser así y yo no? Teológicamente hablando, en una de las perspectivas que hay acerca del origen de Satanás, pues se dice esto, que él quiso ser igual que Dios. Ni siquiera dice que quiso ser más, dice que quiso ser igual que Él. Y ahí tuvo el gran problema que fue generado a partir de un orgullo en sí mismo. Y sabes, hermano, ¿cuál es uno de los principales problemas que tenemos como seres humanos? El orgullo. El orgullo es un gran impedimento para nosotros, para recordar, para reconocer quién es Dios. Y el orgullo lo detectamos de una manera muy sencilla, al querer vivir una vida como nosotros pensamos y queremos que debe de ser, y hacer a un lado de manera tan fácil aparentemente los estatutos de un Dios que es autosatisfecho en sí mismo, vaya la redundancia. Eso es algo que abruma nuestro corazón. Pero también tenemos que pensar que eso está bien. El que te sientas abrumado está bien, porque eso nos hace ver que tenemos un Dios abrumador. ¿Habías pensado en eso?
Tenemos un Dios abrumador que nos hace sacar muchas preguntas de nuestra mente, que nos hace buscar y buscar y buscar los propósitos de la vida, el por qué, tantas interrogantes que hay ahí. Y es que tenemos un Dios abrumador, y esto en el creyente, en el nacido de nuevo, debería de producir humildad. Si hay alguien delante de quien debemos estar totalmente humillados, es delante del Creador, es delante de Dios, porque Él es abrumador. Por eso a veces llegamos a tener ciertos conflictos. Lo quiero mencionar entre paréntesis lo siguiente: cuando llegamos a decir al momento de compartirle a alguien de Cristo, y lo digo con mucho respeto, amén hermanos, para quienes lo hagan, pero piénsalo, cuando llegamos a decirle a alguna persona, dale una oportunidad a Cristo, por favor. Cristo no necesita oportunidades de nada. El que necesita la oportunidad es el que está perdido. Y cuando nosotros decimos, por favor, dale chance a Dios, pues dale una oportunidad. A veces nos hemos atrevido, yo me incluyo, nos hemos atrevido a decirle a las personas, mira, pues dale la oportunidad, al cabo que pues no pierdes nada. Y manejamos un Jesús, un Dios, como rogándole a la gente, ¿verdad? Así, por favor, déjame entrar a tu corazón, por favor, déjame cambiarte. No. Los que deberíamos estar tirados en el piso, de rodillas, clamando a Dios por su perdón y por una oportunidad en Él, somos nosotros. Somos nosotros. Pero el ser humano orgulloso respondería, bueno, le voy a dar una chance a Dios, le voy a dar una chance a Jesús. No, hermano. Dios, lo voy a decir así, las generaciones de los seres humanos van a nacer, van a vivir y van a morir, y Dios seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo Dios. Pero ahí es donde tú y yo debemos de saber dónde queremos estar. ¿Cuál es la perspectiva que queremos tener entonces de nuestro Dios? Santiago capítulo 4 versículo 6 dice así: y Él da gracia, ¿cómo? Con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a ¿quiénes, hermano? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Siempre que nosotros como seres humanos hacemos un lado al Señor y queremos actuar como pensamos que debemos de hacerlo, estamos siendo orgullosos. Pero entonces el Señor dice que aquel que se humilla delante de Él, a Él lo recibe. Amén. A ese es el que recibe. Dice también la Escritura más sobre la eternidad de Dios, más sobre la seidad de Dios en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Dice así: cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Nos transporta aquí Apocalipsis a una escena celestial donde hay seres poderosos de Dios adorándole y reconociendo su santidad, su triple santidad. Santo, Santo, Santo es el Señor, y reconociendo que Él es todopoderoso, porque es el eterno, en pocas palabras. Cuando dice siempre fue, Él es y aún está por venir, está diciendo al que es eterno. Él es eterno. Nos habla de esa eternidad de Dios. Vemos también Isaías capítulo 57 versículo 15, que dice así. De aquí, de este versículo, un hermano por allí lo arregló para un canto. A mí se me hace un canto muy precioso de adoración, y dice aquí: el alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu, ¿qué, hermano? Arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado, ¿de quién? Del humilde. Y reavivo el valor de los que tienen un corazón, ¿qué? Arrepentido. Hermano,
Si tú quieres realmente acercarte al Señor, tienes que arrepentirte, y ese arrepentimiento va a venir con un espíritu de humildad. Porque toda aquella persona que quiera acercarse a Dios pensando que bueno, pues me voy a acercar a Dios para ver que hay orgullo en su corazón. A diferencia de aquel que dice: Señor, me estoy dando cuenta que sin ti estoy perdido, que sin ti soy nada, que sin ti no tengo propósito, te necesito. Y el Señor en su grande amor dice esto, que Él vive con los de espíritu arrepentido y humilde. Hermano, ponte a pensar, analiza tu vida. ¿Qué tanto arrepentimiento y humildad delante del Señor Dios Todopoderoso hay en tu corazón? O te quiero hacer una pregunta filosóficamente también hablando en tu vida. ¿Sigues creyendo que tú tienes el control de tu vida? Porque si tú sigues creyendo que tú tienes el control de tu vida, le estás creyendo pues al padre de mentira, que es Satanás. Porque realmente quien tiene toda la soberanía es el Señor, solamente Él. Dice el Salmo 102, versículo 27: pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. ¿Qué nos va quedando entonces aquí dentro de todo esto? Vamos a ir entrando ya al cierre de esta tarde. Hay mucho por hablar, pero yo quisiera que nos quedemos abrumados acerca de Dios, amén. Y que el sentirnos abrumados nos lleve a humillarnos delante de Él. Lo que tenemos que tener aquí en claro es que Dios existe por sí mismo, y las bases de nuestra existencia o vida están establecidas por Él. Dios existe en sí mismo y tú y yo existimos por Él. Eso es lo que vemos en la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice: la palabra le dio vida ¿a qué? A todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Esa conciencia de conocimiento, de raciocinio, esa conciencia que tenemos es parte de esa luz que el Señor ha dado. Dice la palabra en Juan capítulo 5 versículo 26: el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Por eso es que tú y yo, cuando venimos a Cristo, venimos a una nueva vida. Y por eso es que Él dice que Él es la resurrección y la vida. Él es la vida. Si continuamos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta también en Juan capítulo 11 versículo 25, donde nos menciona lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá como aún después de haber muerto. Si seguimos en la Escritura, podemos ver también Juan 14, 6, donde dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Solamente Él es la vida. Solamente Él necesita de sí mismo para existir. Dios existe por sí mismo y nosotros existimos por Él, que es la vida. Hechos capítulo 17 versículo 28 dice así: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Nos queda claro que existimos por Él, amén. Es por Él que estamos aquí, y por lo tanto es que tenemos que voltear nuestro rostro al Señor. Nos debe de quedar muy en claro entonces, hermano, como hemos leído ya anteriormente, que Dios no está en necesidad de nada, amén. Y sé que suena feo esto, ok, porque a lo mejor estamos acostumbrados como a una chiquiadez cristianoide, ¿verdad que sí? Pero la realidad, hermano, es que Dios es tan poderoso que no necesita de nada. Y eso, como sus hijos, nos debería de alegrar y nos debería de poner a dar brincos, decir: gracias, Señor, por ser un Dios tan poderoso que me has redimido y que sé que puedo confiar en ti porque tú no necesitas de nada. Tú lo tienes todo. Romanos 11, 35 dice:
¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? ¿Ustedes creen que aquí hay alguien a quien Dios le deba algo? Como digamos, no, Dios, pero tú, a veces tomamos esa actitud de orgullo. Dios, pero ¿por qué? Pero es que tú tenías, no, Dios no tenía nada que hacer en cuestión de que te deba algo. No. Pero nosotros, hermanos, nosotros le debemos todo. Decía el apóstol Pablo, soy deudor. Y tú y yo somos deudores ante Él. Dice también la Escritura, más adelante ahí, Romanos 11:36, dice así: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas dependiendo del Señor. ¿Qué podemos ir entonces concluyendo con todo esto? Primero, nos debe de quedar claro: no hay ninguna realidad fuera de lo que proviene de Él. Todo existe por Él, hermano. En un mundo en medio de tanta subjetividad, donde se nos dice que hay muchas verdades, donde se nos dice, no, pues tu verdad está bien, no te preocupes, y mi verdad está bien, cada quien sigamos nuestra verdad. La realidad es que solo hay una verdad, no hay otra. Y toda esa verdad proviene solamente de Él. También debemos de tener muy en claro que el Señor Jesucristo, el Hijo, sin duda Él está compartiendo ese atributo de Dios el Padre. Yo quiero decirte, ten mucho cuidado cuando alguien llegue y te diga que Jesús no es Dios. Ten mucho cuidado cuando alguien llegue y te diga, no, es que Él fue un hombre, y pues sí, fue un profeta, un gran maestro. Ten mucho cuidado, porque Él es Dios. Es la manera que Dios usó en su poder, en su soberanía, para poderse revelar de una manera más clara a ti y a mí, para que pudiéramos ver a ese Dios invisible a través de Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 Corintios 8:6: pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Te das cuenta que aquí está repitiendo la misma frase? ¿Qué es lo único que está cambiando? La palabra Dios y la palabra Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el mismo. Pero Dios en su grandeza te está queriendo hacer, nos está queriendo hacer entender en ABC esto, este gran misterio: Dios hecho carne. Dependemos de Él. Dice la palabra en Colosenses 1:17: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Dice la palabra en Hebreos 1:3: el Hijo, el Señor Jesús, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a reconocer? ¿Cómo no le vamos a reverenciar, siendo Él tan poderoso, tan grande? El doctor Morgan Campbell menciona algo relacionado a la inmensidad de nuestro Dios, que va más allá de nuestra comprensión. Y es un relato muy interesante que yo quiero compartirte. El doctor Morgan Campbell fue un gran teólogo y fue un pastor. Y él menciona que en una de sus reuniones, al terminar la reunión, como se acostumbra o se acostumbraba en muchas iglesias también tradicionales, él esperaba fuera de la iglesia para saludar a todos los hermanos, ¿verdad? Despedirlos. Y en ese momento, después de él haber predicado acerca de uno de los atributos de Dios, se acercó una hermana con él y de manera pues honesta le preguntó, le dijo: Pastor Morgan, ¿será acaso que podemos traerle, digo, ahorita que usted ha hablado de un Dios tan grande, ¿será acaso que podemos ofrecerle cosas pequeñas a Dios? Porque yo creo que Él está esperando puras cosas grandes. ¿Él recibirá acaso cosas pequeñas? Y el doctor Morgan le contestó:
¿Habrá algo grande que le puedas dar a Dios? ¿Qué podremos darle a Dios que lo sorprendamos? Que Él diga, wow, es lo que esperaba, lo que siempre había deseado. No. Todo lo que podemos traer a Dios, así sea lo más grande, te das cuenta, así sea toda tu vida para Él sirviéndole, así sea que tú dijeras, voy a vender todas mis propiedades y lo voy a entregar para que se reparta a los pobres. Todo eso para Dios es nada, es pequeño, porque Él es muy grande. Él es muy grande. Proverbios capítulo 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de qué, hermano, de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si hay algo que el día de hoy yo quisiera, hermano, que tú pudieras llevarte en tu corazón, es que esta seidad de Dios, esta dependencia de Dios en sí mismo, nos trae como regalo a los que hemos creído en Jesucristo, el que podemos confiar plenamente en Él, más allá de tus propios pensamientos, más allá de tu propio raciocinio, de tu propio intelecto. Aconseja aquí el proverbista que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no dependamos de nuestro propio entendimiento. La grandeza del Señor nos animará a tener una fe más grande en Él. Conforme más lo miramos y descansamos en Él, más sabemos que es infinitamente capaz de suplir todas nuestras necesidades. Amén. Entre más tú conozcas de Él, entre más profundices en Él, entre más confíes en Él, te entregues a Él, más paz y confianza tendrás en tu corazón. ¿Y sabes qué? Ni las pandemias, ni las guerras, ni los rumores de guerras nucleares, de terceras guerras mundiales van a poder mover tu corazón, porque tú vas a saber que el Dios de toda la creación está por encima de todo eso. Esa es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar al Señor. Gracias.